Antes que todo, muy buenos días. Yo quiero agradecer la invitación que se nos ha hecho un poco para tocar un tema, creo, importante en este momento, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos retos que nosotros tenemos un poco para ver cómo llegamos a esa verdadera modernización de las empresas de saneamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que hace OTAS y qué es lo que espera en todo caso para lograr esta verdadera modernización de las empresas de saneamiento a nivel nacional? Si nosotros vemos una realidad de las EPS en este momento, vemos que existe un bajo nivel de macromedición, ¿sí? Nosotros vemos pues de que efectivamente, o sea, en este momento se produce, se distribuye el agua a las personas, ¿sí?, a los usuarios, pero definitivamente de repente no tienen un medidor, ¿no? Y eso hace que de repente no haya una facturación efectiva de lo que consume esa persona, ¿sí? Y por lo tanto, ellos lo que hacen es el pago de una tarifa plana a un consumo asignado que se le da. Y eso nosotros vemos que generalmente se está viendo que es un 54%. Vemos que las empresas tienen un sobreendeudamiento, ¿sí? Es decir, que sus deudas son mayor que su capital social. Tienen un capital de 100 millones, pero sus deudas pueden llegar hasta casi mayor a esos 100 millones de soles. También vemos en las EPS que tienen un inadecuado manejo comercial y financiero, ¿sí? Falta de catastro, no tienen conexiones activas, yo qué sé, y otros aspectos que de repente no hacen que tengan ese adecuado manejo que tenga que tener toda empresa de saneamiento. Asimismo vemos que hay una adecuada conformación de directores y gerentes. En muchas empresas que nosotros hemos podido ver, gerentes que no cumplen el perfil, directores que no cumplen el perfil, ¿no? Directores que solamente están en la empresa por una afinidad o por alguna relación con la autoridad o los alcaldes de turno de ese momento. Asimismo, vemos otra realidad en cuanto a las empresas, que hay una débil gestión de los recursos humanos, ¿sí?, de personal, falta de capacitado, personal mal remunerado, personal no motivado para la prestación del servicio, ¿no? Entonces eso hace que de repente esa empresa no funcione o no brinde un buen servicio. Nosotros vemos que el 46% del agua que se produce no se factura, ¿sí? Podemos ver la realidad del país, que 3.7 millones de peruanos sin acceso al agua y 8.7 millones sin alcantarillado. Entonces encontramos una realidad de las empresas de saneamiento. Si nosotros hacemos una comparación, ¿cómo es la situación en cuanto al saneamiento con otros países? Vemos que, si vemos la realidad con otros países, vemos que, por ejemplo, en la cobertura de agua en Argentina están en un 94.6%, en Brasil 86.7%, en Chile 99.9%, ¿sí? Ecuador 99.2%, Perú 88.6%. Si nosotros vemos en el tema de servicio por saneamiento, 78.3% en Argentina, 56.5% en Brasil, 96.7% en Chile, Colombia 82.2%, Ecuador 90.2% y Perú 79.9%. En cuanto a cobertura de micromedición, vemos que igualmente Brasil 93.3%, 97.7%, 84.6% Colombia, 99.5% Ecuador y 58.1% Perú. Entonces acá lo que nosotros vemos, que alguien está haciendo las cosas bien, independientemente de si el sistema, el servicio es privado o no, pero alguien está haciendo las cosas bien, y nosotros vemos que nuestro país vecino sí está haciendo las cosas, ¿no? Y llegando a coberturas tanto en saneamiento, así también como en el tratamiento, casi a un 100%. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no llegar también a esos indicadores? ¿Por qué no llegar también a esas metas? ¿Sí?
Entonces creemos que es momento de trabajar para llegar a ese objetivo y a las metas que se está viendo. Es por eso que nosotros vemos que hace algunos años, hablamos de repente del año 2007, donde las empresas de saneamiento, conjuntamente con algunos cooperantes, vieron la necesidad de hacer algo. Se vio la necesidad de ver cómo mejoramos los servicios, cómo mejoramos a las empresas, ¿no? Y ahí nace la idea de normar para de repente crear un organismo técnico que ayude y colabore en el mejoramiento de la prestación de los servicios. Es así que en el año 2013 se da la Ley 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, ¿sí? Donde se sientan las normas, donde se sientan las bases para ver todo lo que se tenía que hacer para modernizar a las empresas de saneamiento. Posteriormente salieron otros dispositivos legales que ayudaban a mejorar, ayudaban a fortalecer a esta institución llamada OTAS, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, para ayudar, colaborar en la mejora de los servicios a las empresas de saneamiento. Estas normas se guiaron por ciertos principios, ¿sí? Principios rectores, como era el principio del acceso universal al servicio de saneamiento, ¿sí? Porque pensamos que el agua no es un privilegio de un grupo de personas, sino el agua debería llegar, ¿sí?, a toda la población, al 100% de la población de nuestro país, ¿sí? Es agua que verdaderamente permitía una inclusión social, ya que el servicio del agua potable es un derecho fundamental de la persona, así reconocido por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, si era un derecho fundamental, entonces habría que llegar y ver la forma de llegar, ¿sí?, a todos los peruanos con agua de calidad, en la cantidad y las 24 horas del día. Asimismo, nos guiamos por el principio de protección del medio ambiente, ¿sí? No solamente estar pensando de repente en el dotar el servicio del agua, sino cerrar ese círculo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dotar del servicio en buenas redes y con el tratamiento de esas aguas para no contaminar ni una fuente, para no contaminar un río, para no contaminar un lago, para no contaminar el mar, ¿sí? Entonces nos guiamos también con el principio de protección al medio ambiente. Asimismo, la eficiencia en cuanto a la prestación de los servicios. Y por último, veíamos una autonomía, una verdadera autonomía empresarial, sin interferencias políticas. Si bien sabemos que todas las empresas, a excepción de Sedapal, son empresas municipales, ¿sí?, deberían ser manejadas técnicamente, sin esa interferencia de algunas autoridades que lo hacen simplemente con un afán o un protagonismo político, sin un criterio técnico. Entonces, esos eran los principios por los que se guiaban, en todo caso, la creación y las normas que se daban por esta institución OTAS. ¿Cuáles son, en todo caso, las funciones que debe realizar OTAS o que realiza OTAS? Nosotros vemos, primero, que OTAS está compuesto por un consejo directivo. Ese consejo directivo lo compone un representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien la preside, un representante de la presidencia del Consejo de Ministros y un representante de la Asociación Nacional de Empresas de Saneamiento, es decir, un representante de ANEPSA, ¿sí? Entonces OTAS, para acompañar a las empresas, lo primero que hace es evaluarlas, ¿sí?, a través de su dirección de evaluación, ¿no? Entonces ahí ven cómo es la solvencia económica y financiera de las empresas, su sostenibilidad en cuanto a la gestión empresarial y la sostenibilidad en cuanto a la prestación de los servicios, ¿sí? Y de acuerdo a esta evaluación determina cuáles son esas empresas, ¿sí?,
que necesitan un apoyo a través del régimen de apoyo transitorio. ¿Sí? Una vez que se ha determinado esa empresa, entonces va a la dirección de operaciones quien implementa el régimen de apoyo transitorio. ¿Sí? Establece entonces los mecanismos para reflotar a esa empresa, para mejorar a la empresa. ¿Sí? Asimismo, nosotros vemos que también dentro de este reflotamiento vemos la parte de lo que es la integración. Lo decía Fernando Momín. ¿Sí? Hay muchas ciudades donde existen 4 o 5 empresas, donde lo ideal, ¿sí?, es que de repente estas 4 o 5 empresas formen una sola empresa para aprovechar economías de escala. Entonces también dentro de operaciones, cuando entra el régimen de apoyo transitorio, lo que tiene que hacer es ver la posibilidad de integración de las empresas de saneamiento. Así también promovemos lo que es las asociaciones públicas privadas, ¿sí?, sin que esto signifique que nosotros privatizamos, sin que esto signifique que nosotros concesionamos, sino promovemos, por ejemplo, promovemos contratos de gerencias, contratos de gestión, ¿sí?, que creemos que es importante en este momento. Buscamos a los privados para que nos ayuden, en todo caso, en el tema de mejoramiento y el reflotamiento de las EPS. Asimismo, nosotros tenemos una área de monitoreo, quien se encarga de monitorear los avances en los temas de modernización, ¿sí?, que eso también es importante. Y a través de esta área también nosotros fiscalizamos el cumplimiento de ciertas normas o aspectos técnicos establecidos en la ley, ¿sí? Y ahora la norma también nos permite sancionar, ¿sí?, a aquellas empresas que no cumplan con estas disposiciones legales o técnicas debidamente normadas. Y por último, también nosotros, a través de la Dirección de Políticas, normamos temas relacionados en todo caso a los temas de modernización. Normamos, por ejemplo, temas relacionados al cumplimiento de los requisitos o los perfiles que tienen que tener los gerentes, los directores, ¿sí?, y otras normas que se hacen necesarias para lograr ese objetivo, para lograr esa verdadera modernización de las EPS. Entonces, esas son las funciones que desarrolla este organismo técnico a través de sus direcciones. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que queremos como organismo técnico, ¿no? Nosotros lo que esperamos en todo caso, y lo que se quiere lograr con la modernización, es pasar de una realidad de las EPS, ¿sí?, donde vemos que tienen estatutos inadecuados, donde vemos que hay una alta dirección debilitada, ¿sí?, cambios constantes, directores que de repente están el día de hoy, 3 meses después son cambiados, gerentes que están 4 o 5 meses y también son cambiados por no aceptar de repente, ¿sí?, órdenes o decisiones de algunas autoridades políticas, ¿sí? Vemos también que hay bajos niveles de eficiencia en la prestación de servicios, bajos niveles de cobertura, ¿no?, a pesar de que se han hecho grandes inversiones en estos momentos, pero siguen esos bajos niveles en cuanto a la cobertura para cerrar esa brecha necesaria en la prestación de servicios, ¿verdad? Servicios colapsados. ¿Por qué? Porque hay empresas que no tienen ni siquiera para la operación y mantenimiento, ¿sí?, de estos servicios. Y, por último, insatisfacción de los usuarios. Si usted hace una encuesta, va a esos lugares, pregunta, ¿qué piensa del servicio que se presta por esa empresa? Vamos a ver que existe una gran insatisfacción. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos pasar a través de la modernización de los servicios de saneamiento a que las empresas tengan sus estatutos adecuados, tengan una dirección profesionalizada con un perfil establecido, porque recordemos que esas personas, los que van a dirigir, van a gerenciar, son empresas. Por lo tanto, estas personas tienen que tener un perfil adecuado para ese manejo y sobre todo para el manejo de una empresa, como es de la prestación, la empresa que presta los servicios de saneamiento. Asimismo, necesitamos que estas empresas presten mayores
servicios con eficiencia, mayores niveles de cobertura, ¿sí? Como lo está diciendo este gobierno, ¿no? Llegar, en todo caso, al 100% de la población en cuanto a la prestación de este servicio. Sostenibilidad de los servicios, ¿sí? No que se hagan inversiones que con el tiempo no se puedan darle sostenibilidad, ¿sí? Como las que hemos visto. Creo que ya, a través de la modernización, se tiene que dar sostenibilidad para la buena prestación de servicios. Y por último, satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios por las EPS. Eso es lo que se quiere lograr a través de la modernización de las empresas de saneamiento. Para esto, OTAS ha hecho una estrategia, o ha diseñado una estrategia para la modernización, que lo ha compuesto en 3 ejes. ¿Sí? Nosotros vemos que parte de la modernización, nosotros vamos a desarrollar, primero, a través del fortalecimiento de los operadores. Segundo, a través de un rescate de las empresas y lograr esa integración de las EPS donde existan varias de esas en un mismo lugar. ¿Sí? Y cuando hablamos de procedimientos a través de, modernizar a través del fortalecimiento de los operadores, hablamos primero en gestión orientadas a resultados, ¿sí? Metas establecidas, donde las personas, donde los gerentes, donde los directores tengan la obligación en todo caso de cumplir esas metas que se han establecido, ¿no? Y si no cumplen, es ahí donde existe ese motivo para poder cambiar como cualquier empresa. Y eso lo hacemos por eso, con la autonomía empresarial y el buen gobierno corporativo que tienen que tener las EPS. Otro eje importante nosotros vemos es el rescate de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que tener inversiones sostenibles. Nosotros hemos visto, pues, ¿no?, que se han hecho grandes inversiones con la intención de cerrar brechas en cuanto a los temas de saneamiento. Pero también vemos la realidad, ¿sí? Obras paralizadas, obras que no tienen para la operación mantenimiento y por lo tanto no entran en funcionamiento, ¿sí? Entonces nosotros pensamos que tiene que haber en las empresas esas inversiones sostenibles. Asimismo, eficiencia en la prestación del servicio, en cuanto a calidad, en cuanto a continuidad y en cuanto a cobertura, ¿sí?, en este servicio. Y por último, creemos en el otro eje de integración, una economía a escala. La literatura dice que una empresa debe tener como mínimo 46,000 usuarios, ¿sí? Y entonces nosotros, a través de la modernización, buscamos esa integración para llegar a ese número y seguir mejorando en cuanto a la prestación de los servicios. Ahora, ¿nosotros qué esperamos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo debe ser o qué características debe reunir esa empresa moderna? ¿Sí? Esa empresa, en todo caso, que sea la ideal en cuanto a la prestación del servicio, ¿sí? Esa empresa que nosotros queremos lograr a través de las que ingresan en el régimen de apoyo transitorio, mediante este plan de reflotamiento, ¿sí? Entonces nosotros consideramos que una empresa debe reunir las siguientes características. En principio, la autonomía, ¿sí? En segundo lugar, debe ser sostenible financieramente. Asimismo, esa empresa moderna tiene que tener un ámbito de responsabilidad y escala adecuada. Debe rendir cuentas internas y externas, o sea, debe ser transparente. Debe tener una sostenibilidad institucional. Debe tener una sostenibilidad ambiental y, por último, sostenibilidad técnico-operativa. Esas son las características que debe reunir esa empresa moderna, ¿sí? La característica, vemos que se debe implementar en principio un buen gobierno corporativo. Si bien existe una norma sobre este tema del buen gobierno corporativo desde el año 2007, pero vemos que muchas de las personas que están dentro de la empresa desconocen de esta norma, desconocen qué es un buen gobierno corporativo, ¿sí? Y es ahí donde nosotros trabajamos, sobre este tema del buen gobierno corporativo, el contar con buenos gerentes, el contar con buenos directores, el que esas personas conozcan cuáles son sus obligaciones,
¿sí?, sus atribuciones, sus competencias, sus derechos, ¿sí?, y sus responsabilidades frente a las empresas de saneamiento. Autonomía también. Vemos cuando hay un régimen de incentivos. ¿Sí? Incentivos por lo que, por el cumplimiento de esas metas, por el cumplimiento, ¿sí?, de determinados temas que permitan, en todo caso, mejorar el servicio. Nosotros también creemos y estamos convencidos que la autonomía se va a lograr cuando haya también tarifas que permitan la sostenibilidad de las empresas de saneamiento, ¿no? Sincerar, en principio, esas tarifas, que en muchos casos están desfasadas, ¿no?, que en muchos casos no permiten la operación y mantenimiento, ni mucho menos las inversiones ni la sostenibilidad de esas empresas, ¿no? Entonces, eso no se puede aceptar en una empresa moderna. Por eso creemos que esa empresa moderna tiene que tener esas tarifas adecuadas. Y por último, la autonomía también parte por las decisiones técnicas y no políticas, ¿no? ¿Sí? Donde se debe priorizar esas decisiones de los técnicos, de los expertos, ¿sí?, y dejar de lado, en todo caso, esas interferencias de ciertas personas o de ciertos políticos, ¿sí?, simplemente con un afán de protagonismo o con un afán electorero, ¿sí? Entonces la empresa moderna no debe permitir ese tipo de decisiones. Entonces priorizamos las decisiones técnicas y las decisiones políticas. Hablamos también que la empresa moderna tiene que lograr una sostenibilidad financiera, ¿sí?, a través de sistemas de control de costos, ¿no? Como mínimo, debe saber, en todo caso, cuáles son los costos de su producción, cuáles son los costos de su tratamiento, ¿sí? Y a través de este conocimiento, de repente, buscar mejoras, ¿sí? Nosotros vemos que hay muchas de las empresas que desconocen cuánto necesitan para su producción, ¿sí?, cuánto es lo que necesitan para el tratamiento. Entonces, eso no es hablar de una empresa moderna. Asimismo, la empresa moderna tiene que tener programas de reducción de aguas no facturadas, ¿no es cierto?, ¿sí?, a través de medidores de repente de niveles de presión, ¿sí?, renovación de redes en sitios críticos, para que no esté de repente reventando constantemente esas redes y ocasionando, en todo caso, el desabastecimiento de agua en determinados sectores. Asimismo, la empresa moderna tiene que tener financiamiento para que las EPS puedan auditar sus estados financieros. Nos hemos encontrado que muchas empresas, ¿sí?, por no tener recursos, no auditan sus espacios. Nosotros creemos que las empresas tienen que tener como mínimo esos recursos para poder hacer una verdadera auditoría de esos estados financieros. Asimismo, tienen que tener un fondo de inversión asignados con criterios técnicos, como le decíamos anteriormente, ¿no? Las decisiones son de los técnicos, de los que conocen el tema, ¿sí?, al margen de esas decisiones políticas. La empresa moderna tiene que tener, como señalábamos anteriormente, tarifas, ¿sí?, que permitan cubrir costos de operación y mantenimientos, ¿sí?, las inversiones y las deudas, ¿sí? Consideramos que también las tarifas tienen que ver con este tema de las deudas que tienen en este momento, ¿sí? Por ejemplo, las empresas, como las deudas de Fonavi, porque la única forma de pagar, o eso asume el gobierno, o asume las empresas a través de una tarifa, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir lograr una sostenibilidad financiera. Y por último, cuando hablamos de este tema, creemos que la empresa moderna tiene que tener programas de micromedición, de eficiencia energética y catastro comercial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de repente de eficiencia energética, hay muchas empresas que tienen sus bombas para bombear el agua de las plantas a sus reservorios, que tienen 20, 25 años, donde consumen grandes cantidades de energía, ¿verdad? Y nadie hace nada para mantener y de repente cambiar esas bombas para reducir esos grandes consumos energéticos.
Y asimismo, creemos que tiene que tener su catastro comercial, donde se identifique efectivamente los usuarios, ¿sí? Donde se identifique en ese catastro, ¿sí? El número de usuarios comerciales, el número de usuarios domésticos, ¿verdad? Entonces, estas son las características de la empresa moderna en cuanto a lograr una sostenibilidad financiera. Asimismo, la empresa moderna, como señalamos, debe tener una escala y ámbito adecuado para la prestación de servicios, ¿sí? Y cuando hablamos de esa escala y ámbito adecuado, hablamos en principio de la integración en el marco del régimen de apoyo transitorio. Cuando nosotros hacemos el reflotamiento, también ahí proponemos, en todo caso, la integración, ¿sí? En algunos casos de la EPS, cuando es factible, cuando es posible, la integración, ¿sí? De las juntas de agua, del servicio de saneamiento, las JAS, la integración de algunas prestaciones de servicio a través de las municipalidades, ¿no? Pero para eso lo primero que tenemos que hacer es fortalecer la EPS, ¿sí? Asimismo, nosotros creemos que tiene que haber un régimen de apoyos, un régimen de incentivos para esta integración, ¿no? Entonces nosotros hablamos y veíamos, perfecto, que sigan haciendo las inversiones, de repente en algunas JAS, que se sigan haciendo las inversiones con algunas municipalidades en los temas rurales, ¿sí? Pero con la condición de que una vez terminada esa inversión, haya el compromiso de esa JAS integrarse a una EPS, ¿sí? Entonces debe haber ese tipo de incentivos para lograr, en todo caso, la integración. Asimismo, nosotros creemos que la empresa moderna puede haber tercerización y las compras corporativas, ¿no? Tercerización en algunos procesos que son transversales de repente a todas las empresas, como el aspecto comercial. Compras corporativas, ¿sí? Juntarse varias empresas, por ejemplo, para comprar medidores, insumos para el tratamiento del agua, hidrojets, ¿sí? Y otros productos que se puedan hacer a través de estas compras corporativas para aprovechar esas economías a escala. La empresa moderna, que también nosotros consideramos y estamos en ese camino, debe incorporar las EPS de las áreas urbanas no atendidas, ¿sí? Nosotros hemos visto contratos de explotación de repente, que incluso no estando esas empresas dentro de ese contrato, la EPS la viene atendiendo, ¿sí? Entonces también tenemos que preocuparnos en incorporar esas EPS, ¿sí? De las áreas urbanas. Y por último, debe tener un plan referencial de integración regional, ¿sí? Debemos definir los diferentes modelos que puede haber en cuanto a la integración. Y no solamente pensar en una integración geográfica, sino también podemos ver una integración a través de cuencas, una integración también viendo aspectos culturales, ¿sí? Entonces eso nos va a dar ese plan referencial de integración, ¿sí? Asimismo, señalamos que la empresa moderna tiene que tener medidas para lograr la rendición de cuentas, tanto interna como externa, ¿no? Esa necesidad de ser transparente al interior y al exterior, ¿sí? Y esa transparencia y esas medidas se logran a través de un efectivo manual de rendición de cuentas, ¿no? Esa rendición de cuentas que podemos hacerlo de repente en nuestros socios, en nuestra junta de accionistas, con nuestros trabajadores, ¿verdad? Y externamente con nuestros usuarios, ¿sí? Con nuestros usuarios haciendo conocer lo que viene realizando, lo que está haciendo la empresa. Publicaciones en nuestra página web, de repente de información necesaria que pueda tener, en todo caso, los usuarios o el público que quiera saber sobre cómo se viene manejando o cómo se viene llevando adelante a esa EPS. Asimismo, tiene que haber un impulso del sistema de presupuesto por resultados, como lo decíamos anteriormente, ¿no? Metas que cumplir, ¿sí? Y ese presupuesto debe estar en todo caso ligado al cumplimiento de esas metas. Y por último, consolidar y reforzar los sistemas de benchmarking, que creemos que es importante, ¿no? A través de todo caso
de informaciones reales, de informaciones objetivas, de informaciones que determinen el posicionamiento y cómo están las empresas, ¿sí? Y que permitan conocer a ellos, ¿sí? Ese posicionamiento para que poco a poco ir mejorando en cuanto a la prestación de servicios. Entonces, es eso lo que nosotros buscamos de una empresa moderna cuando hablamos de lograr rendición de cuentas internas o externas. Asimismo, nosotros pensamos que una empresa moderna tiene que tener medidas para mejorar su institución, la institucionalidad, ¿sí? Como un sistema de gestión por competencias. Y cuando hablamos de sistema de gestión por competencia, tiene que tener pues las personas que estén dentro de la empresa un perfil adecuado, una buena estructura remunerativa, ¿sí? Asimismo hablamos de un gobierno corporativo en las EPS, como lo manifestábamos anteriormente, ¿no? Gente que maneja las empresas, directores, gerentes con un perfil determinado para una buena toma de decisiones en la EPS. Un enfoque a la demanda y orientada al cliente. ¿A quién se debe la EPS? Se debe a su usuario, se debe al cliente. Entonces lo mínimo que podemos hacer es encuestar, ¿sí? Hacer reuniones, ¿sí? Participaciones grupales para saber cómo está prestando ese servicio la empresa y qué debemos hacer en todo caso para ir mejorando o para mejorar ese servicio, ¿sí? La empresa moderna también tiene que asegurar el financiamiento para el fortalecimiento de capacidades. Muchas empresas tienen temores y miedo en cuanto a lo que es poner un presupuesto para capacitar a su personal. Y sabemos que la capacitación es vital, es importante en estos tiempos de las personas. Las tecnologías cambian, las comunicaciones cambian. Y una empresa tiene mucha tecnología, ¿sí? Entonces, creemos que se deben preocupar y creemos que la empresa moderna tiene que tener un presupuesto para los temas de lo que es capacitaciones. Nosotros hemos visto que algunas empresas ponen su presupuesto y han puesto el presupuesto para capacitación, por ejemplo, por el año 2014. Se puso un presupuesto por capacitación por parte de las empresas por 3.700.000, ¿sí? Pero gastaron 2.400.000, ¿no? En algunos casos no ponen, y si ponen no la gastan, ¿sí? Entonces creemos que eso es importante en todo caso de esa empresa, el tener un presupuesto asignado para capacitar y dar conocimientos a su personal. Así también creemos que tiene que haber un plan y estrategia comunicacional con la población, dar a conocer los logros, dar a conocer en todo caso lo que viene realizando la empresa, ¿sí? Bajo este plan estratégico de comunicaciones frente a los usuarios. Asimismo, establecer incentivos personales por desempeños para funcionarios y trabajadores, ¿sí? Y no solamente de repente hablamos incentivos monetarios, sino hay también otro tipo de incentivos que creemos y estamos convencidos que también es tan importante como estos incentivos económicos, ¿no? Capacitaciones, conocimientos. Nadie podrá negar, y veo acá gente de Arequipa, al ingeniero Mario Luna, ¿sí? No podrán negar que en Arequipa de repente hubo muchos incentivos que no fueron incentivos remunerativos. 52 personas que viajaron al extranjero, 52 personas que viajaron a varias partes del mundo a conocer, ¿sí? Las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas que existen, ¿verdad? Porque creemos que eso también es importante en cuanto a los incentivos a los trabajadores e incentivos a los funcionarios. Y en eso también tiene que pensar esta empresa ideal, esta empresa moderna. Asimismo, también creemos que tienen que haber instrumentos de gestión adecuados, documentos que permitan en todo caso ir adelante, ¿no? Tener unos buenos estatutos, tener un buen reglamento de organización y funciones, tener un buen cuadro de asignación de personal y tener aquellos documentos que permitan en todo caso lograr a esa verdadera modernización, ¿sí? Asimismo, la empresa moderna tiene que tener medidas para lograr
este es un tema importante, la sostenibilidad ambiental, ¿sí? Y cuando hagamos medidas para lograr la sostenibilidad ambiental, hagamos la forma de promover la participación del sector privado en las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Y esto es algo que nació de OTAS, porque lo vivimos, lo experimentamos, ¿sí? Y lo bueno es que ha sido acogido también en este momento por nuestro ministerio y por el gobierno, ¿no? La forma de iniciar en todo caso la participación del privado es a través de las plantas de tratamiento de residuales. En Arequipa tienen un ejemplo, ¿sí? La participación del privado en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Arequipa, en este momento, con la capacidad de dotar al 100%, en todo caso, agua y tratar el 100% de aguas residuales. Bueno, ya me están pidiendo un poco que vaya terminando, entonces la empresa Moderna también tiene que tener el plan de aseguramiento del agua, tiene que tener fortalecimiento y fiscalización de vertimientos alcantarillados a cuerpos receptores, consolidación de mecanismos de retribución por servicios ecositécnicos, definición de mecanismos para el reuso de agua, residuales y comercialización de reusos sólidos, ¿no? Que para nosotros eso es importante, básico. El agua tiene un valor, ¿sí? Y entonces habrá que pensar en todo caso en darle un valor a ese reuso. Y por último, el impulso para elaboración y ejecución de los planes de adaptación y mitigación al cambio climático. Esas son, en todo caso, las características que tiene que tener una empresa moderna y ese es el camino en el que estamos nosotros para lograr ese objetivo de las empresas modernas a través del régimen de apoyo transitorio. En este momento existen 11 empresas que están dentro del régimen de apoyo transitorio, ¿sí? En las cuales nosotros vamos a aplicar estas características para lograr ese objetivo. ¿Sí? Y por último, lo único que puedo manifestarles es que este es un compromiso, este es un trabajo no solamente del organismo técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento, esto es un trabajo en conjunto en todo caso para lograr ese objetivo de la modernización de las empresas de saneamiento, donde está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda, donde está en todo caso Salud, Medio Ambiente, donde está SUNAS, ¿sí? Donde está el ANA, donde están los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces es un trabajo en conjunto que esperamos lograr para que efectivamente se llegue, ¿sí?, a efectivizar y tener esas empresas que creo que todos esperamos. Una empresa de saneamiento moderna para una buena prestación de servicios. Muchas gracias.